Hola, buenos días. Soy Carlos Lorenzo, vicepresidente de AEVEA. Bienvenidos a una nueva edición de AEVEA Lab, de los AEVEA Lab, que como sabéis son pues pequeños eventos en los que intentamos dar un poco de información valiosa, ¿no?, para todos nosotros, para todos los asociados de AEVEA. Hoy estamos en este sitio fantástico, ¿no?, en la calle Palma número 10, perteneciente a Roommate. Que es el primer sitio el primer partner que queremos agradecer, ¿no? El espacio Roommate, que es un singular espacio con múltiples salas y una acogedora terraza en la planta alta, que además para los que estamos aquí en presencial, ¿no?, aquí hay gente, ¿no?, para los que estáis en casa, bueno, pues nos ofrece un coffee, gracias a la cadena Roommate. Por otro lado, también quiero agradecer a Iconos, medios audiovisuales, y a los técnicos en presencial y en la implementación del streaming. Además a Progonz, fotografía del encuentro, a Treza, que ha puesto el mobiliario, todo el mobiliario de la zona del coffee y del escenario, que hay mobiliario, aunque no lo veáis todavía. También quiero agradecer a EventCase, la plataforma de inscripción del evento. Y finalmente quiero agradecer a nuestro patrocinador, Fiesta Americana, cadena de hoteles mexicana, que tras los contenidos del evento hará una inspiradora presentación. Sin más, yo quería comentaros que en este caso el contenido habla de las presentaciones, ¿no? Que creemos que es algo básico, ¿no? Todos tenemos que presentar nuestros proyectos a nuestros clientes y podemos hacer un proyecto maravilloso, pero si no acertamos con esa presentación, tendremos muy complicado, ¿no?, adjudicarnos el proyecto. Entonces, pues cuando se nos presentó la ocasión de decidir diferentes temas para los AEVEA Lab, este nos pareció un tema muy apropiado, ¿no? Para eso, pues contaremos hoy con la presencia de Diego Marqueta, que ahora os lo presentaré, y después tendremos una mesa redonda moderada por Diego, que pues de alguna forma con varios miembros de AEVEA, con varias agencias de eventos, intentaremos debatir un poquito, comentar la importancia de las presentaciones dentro de nuestro mundo de los eventos, ¿no? Vamos a ver, sin más dilación, yo creo que voy a pasar casi a presentar a Diego. Diego Marqueta es ingeniero industrial, consultor de comunicación y presentaciones. Y lo que te caracteriza, ¿verdad?, son la emoción, la creatividad y la sencillez, que son las características de un gran apasionado de la comunicación, que es Diego. Y pues en teoría tenía que estar un minuto más hablando, ¿no?, para hacer una cosa chula así como hay 40, pero te voy a dejar 50 segundos de más, que siempre vienen bien, ¿no? Gracias, Diego, y gracias a todos por venir, y gracias a los que estáis en casa, en la oficina, en el coche, con el móvil, lo que sea, ¿no? Espero gracias. que no. Buenos días, bienvenidos. Me llamo Diego Marqueta y llevo esperando este momento un año. El jueves 12 de marzo de 2020 estoy dando mi curso de presentaciones en la Universidad de Zaragoza. Es que habíamos un grupo que éramos incapaces de aprobar campos y ondas de segundo de carrera y llegamos a la conclusión de que la única manera de aprobar era ofrecer nuestros servicios cuando supiéramos hacer algo de trabajo, decir, oye, estamos aquí para vosotros. Y un profesor dijo, venga, tú el de los PowerPoint, y todos los años tengo que ir. Entonces ese día tengo que ir todos los años. Entonces el 12 de marzo nos dicen, hay que continuar online. Un curso que está pensado para hacerlo presencial, hay que hacerlo desde las pantallas. Bueno, pues nos adaptamos. Pero vosotros tuvisteis que adaptar un modelo de negocio, tuvisteis que adaptar una manera de trabajar y tuvisteis que adaptar vuestras vidas. Encima en un país en el que el contacto, la presencia, el estar juntos siempre nos ha llamado mucho. Es por eso que hoy de corazón me resulta muy especial que estéis, y de corazón, muchas gracias. Pero claro, AEVEA ya nos dijo el 21 de enero, en el Back to Events, que Marty McFly os lo contó, tengo entendido, ¿no?, que ya hay luz, ya se va viendo el futuro, ya estamos viendo, tuvisteis esa epifanía. Entonces, esa epifanía que tuvisteis yo la tuve esta mañana también, porque yo tenía muy claro que hace un año que lo hago todo online, he trabajado mucho, pero todo online. Es la primera vez desde hace un año que estoy con tanta gente aquí delante. Pero claro, es que hace un año que yo no me tomaba en un hotel una tarta de Toblerone, y entonces esta ha sido mi segunda epifanía de hoy. Que así decir, oye, un pastel de Toblerone, ¿os acordáis los Toblerone? Bueno, sí, el Hotel Vinci aquí al lado es fabuloso. Esto a las 9:40. ¿Qué pasó a las 9:41, aparte de hablar del Toblerone?
Aquel día todo el mundo quiso contar las cosas como las contaba Steve Jobs. Porque un martes 9, pero no de marzo, de enero de 2007, este señor presentó el primer iPhone. Y desde aquel día pasan 3 cosas. La primera, que nos tiene a todos enganchaditos, tiqui, tiqui, tiqui. Esto ya, ¿cuántas veces vamos a un restaurante y está la gente tiqui, 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 tiqui? La segunda, que desde aquel momento cada foto oficial que veáis de este teléfono marca siempre las 9:41. Busquéis la que busquéis, siempre pone las 9:41, porque a los 41 minutos de empezar su presentación allá en Cupertino es cuando sacaron esto. Pero pasó algo todavía más potente. Y es que a las 9:41 de aquel día de 2007, Apple dejó de llamar presentaciones a las presentaciones y empezó a llamarlas eventos. Porque son conscientes de que lo que están transmitiendo es una experiencia, lo que están transmitiendo es una emoción. Por cierto, una nota, este estudio me lo hice en su día, promedio 95 minutos. Para cuando tengáis que hacer algún evento y demás, tecnológico, Apple, 95 minutos de utilización de promedio. Y parece que les funciona. Ahí os dejo un dato que a lo mejor os puede venir bien. Cuando nosotros estamos hablando de eventos, vayamos a la Real Academia. La Real Academia nos dice que es un suceso importante y programado. Es decir, un suceso, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Si no, vaya pescado. Entonces, de esa primera palabra, suceso, tiene que ocurrir algo, y además algo que sea no solamente informativo, sino más relevante, que lleve a la acción, que cambie algo, o por lo menos que invite a la gente a cambiar algo dentro de su entorno. Pero es que además tiene que estar preparado. Y en eso vosotros sois expertos. El otro día pensaba, la gente que se dedica a organizar eventos, ¿cuántos parámetros puede tener en la cabeza? Que si la alfombra, que si el COVID, la toma de temperatura, que si pruebas PCR, iluminación, micrófonos, que el hotel esté más o menos cerca, los transportes, si va a llover, que tenga la gente paraguas, cartelería, o sea, cantidad de cosas. A mí se me ocurrieron 50, seguro que son 500. Y al que va a hacer una presentación en un evento, al ponente, que se llama, es que la propia palabra ponente ya, al que va a hacer una presentación solo se le pide una cosa, porque vosotros habéis encargado de todo lo demás. Y es, por favor, no seas pesado. Es lo único que se pide. Hay gente, ¿no os ha pasado? Que realmente produce ataques epilépticos a la gente. Hay gente que se cae de aburrimiento. Presentaciones de 3 minutos que parecen que duran media hora. Y luego hay presentaciones más largas que parecen más cortas. Entonces, lo que buscamos en la gente que presenta es simplemente que entretenga. Que ese es el gran secreto de las presentaciones, simplemente entretener. Así que en este ratito os voy a hablar de 3 partes. Una, ¿cuál es la anatomía? Es decir, ¿a qué se parecen las mejores presentaciones que se hacen por ahí? Lo segundo, ¿cuál es la lógica? ¿Qué es lo que hace que una presentación funcione? Y lo tercero, ¿cómo enfocarla? ¿Cómo hacerla orientada al oyente? ¿Cómo simplificar? Que la clave está en simplificar, pero simplificar de verdad. No ser cutre, que mucha gente dice, no, es que lo he simplificado, el otro es un cutre. No es lo mismo. ¿Vale? Dicho esto, este niño, Harold Whitless, nació sordo. Le hicieron un implante coclear, y veréis el cablecito del auricular, ya casi como yo. Y su pediatra se llamaba Jack Bradley, que como pediatra no lo sé, pero como fotógrafo era casi tan bueno como Fernando, yo creo, porque lo clavó. Este es el momento en que ese niño escucha por primera vez, que es la voz de su madre, llamándole por su nombre. Esto es lo que quiero que logréis en vuestras presentaciones, o que invitéis a vuestros clientes que hagan. Aunque estés contando algo, que la gente ya lo sepa. Que la gente sienta algo, que se sorprenda, que se entretenga, que no haya sido un rato más. Esto es lo que le ocurrió a este niño. Lo que pasa es que nos olvidamos y pretendemos que sea todo esto pues, un chimpón, que sea a veces como con mucho alarde de datos y empezar a impresionar al personal con lo impresionante y lo potente que es nuestra empresa y empezamos a soltar una retahíla de datos que no le importa a nadie. Lo siento. A la gente le da igual. La gente quiere saber cómo su vida va a ser mejor. Ni siquiera su balance de resultados, sino porque su vida, gracias a ese balance de resultados mejor, va a ser mejor. Además, lo bueno es que entretener lo puede hacer cualquiera.
Ya no digo divertir, ya no digo emocionar, ya no digo hacer llorar, alguna hacer llorar lo hace bien. Entretener. A ver, cualquier persona, me imagino que cualquiera de aquí os ha dado un beso a un chico, o os ha dado un beso a una chica alguna vez, ¿no? Sí, ¿no? Con mascarilla ya. Pues mira, yo desde que llevo mascarilla dicen, ahora sí, ¿sabes? Cualquier persona que una vez le hayan dado un beso, ella o él, ya no digo nada si te has casado, alguna vez habrás entretenido, ¿no? 5 minutos, no pido más, ¿eh? El nivel lo pongo donde lo pongo. 5 minutillos. Cualquiera es capaz de entretener 5 minutos. Pero hay que proponérselo. Hay que trabajarlo. Y lo que se suele ver por ahí, ríete de la churrería Santa Ana. Yo veo cada churro de presentación que en ocasiones es de llevar al Tribunal Superior de Justicia. Entretener. Esa es la clave. Entretener. Yo os podría hablar de las presentaciones de Samsung, os podría hablar de las presentaciones de diferentes empresas, algunas de ellas les asesoro, pero es más fácil que todo eso. Pensad en los menús de degustación. España es un país que tiene 479 restaurantes con estrella Michelin. De los 80.000 restaurantes que hay, 479 tienen estrella Michelin. Mi cálculo es que 10 veces más les gustaría tenerla. Por tanto, también hacen menús de degustación. ¿Qué aprendemos de un menú de degustación? Lo primero es que cada plato cuenta una historia. Es decir, la materia prima tiene que ser fetén, perfecta. No muy complicada. La que pongas, magnífica, inapelable. Una vez has puesto una gran materia prima, ¿con qué técnica la vas a elaborar? Cada plato requiere una técnica diferente. ¿Cómo lo vas a elaborar? Y además que te cuente una historia. Y para contar una historia no hay que atiborrar. Para que un plato cuente una historia, tienes que poner la cantidad exacta. Si es verdad que hay veces que ocupa más la descripción del plato que lo que te comes. Eso es verdad. Pero no seré yo el que diga que te quedas con hambre en estos restaurantes. Porque no solamente ese plato, es el discurso de los diferentes platos. Ahora lo llaman pasos. Es como un pase de diapositivas. Y si el chef es como debe ser, te ha contado una historia a partir de los platos. E incluso cómo los ha apoyado, unos dirían visualmente, el maridaje, ¿no? El vino, ¿no? Cada vino va a su plato. Cada composición visual en una diapositiva va comparada con ello. Y además vas de menos a más. Por eso no sueles empezar con vinos blancos, luego vas a vinos tintos, luego más a generosos y tal, ¿no? Esto no pretende ser una sesión de gastronomía. Habéis desayunado, espero. Es que os he hablado del Toblerone, luego del menú de degustación, y Paul ha preparado unos cafés estupendísimos. Esto para los que estáis online, que sepáis que aquí hay café. ¿Cómo gestionar los silencios? Hay momentos en que los pasos, las diapositivas van muy ligeras, van chaca, 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 y hay veces que hay que parar. Como cuando estás hablando con alguien. Y no os dé miedo usar pausas. Es que aunque tú leyeras el guión de la persona que está hablando, dices, ahora va a hacer una pausa de 5 segundos, y hasta lo cronometras. Le agradeces. Es una manera de digerir. Es como si te traen un plato, aún te lo estás tragando y te meten otro más. Las pausas. Hasta 8 segundos puedes estar. De hecho, acabo de hacerlo. Steve Jobs tardó 8 segundos en empezar a presentar ese aparato. No os dé miedo usar las pausas. Dentro de un orden. Porque si cada vez que hablas haces una pausa, la gente se cae. Y hay gente que lo logra, los tira del todo. Historias, a ver, LinkedIn está lleno, ¿no? Lo storytelling, ¿no? Lo importante del storytelling, la narrativa, y luego a la hora de la verdad nadie lo aplicamos. A ver, la ventaja de las historias es que es el lenguaje en el que aprendemos cosas desde pequeñitos. Y todo lo que funciona de pequeñito funciona de adulto. Al final es el precio de los juguetes, que se suele decir. Pero lo que te funciona de pequeñito, en lo emocional, te funciona de adulto. Todo empieza de cuando en el siglo XX a.C., en Mesopotamia, empiezan a suceder narraciones de cosas que no han pasado. Y además en boca de animales. Esa es la definición de fábula. Un cuento protagonizado por animales. Si no, no es fábula. Con lo cual, en el siglo XX a.C. ya empiezan a contarnos cosas no que han sido, sino que podrían ser. Que esa es la gracia de contar proyectos. No limitarte a contar los datos de cómo ha ido el último trimestre, sino qué tenemos que hacer para que el siguiente trimestre sea de esta manera.
No contar lo malo que es por la Filomena y por el COVID, lo malo que está el tema de los eventos, sino qué estamos haciendo para que realmente esta industria, que es potente y que hace feliz a la gente, vuelva a reflotar. Y es ahí donde a la gente le haces ilusionar, cuando le hablas de futuro, cuando les haces unir los puntos. Por eso es tan importante seleccionar qué dices. Muchas veces es más importante lo que no dices que lo que dices. Van avanzando los años y nos encontramos Homero. Homero se puede decir que es el primer gran cronista de viajes, porque una presentación es hacer viajar a la gente. Y así vamos avanzando hasta que en el cuarto antes de Cristo, los que habéis venido hoy aquí, Madrid, imagino que lo sabéis, casi la mitad de las representaciones de teatro de toda España están aquí, en Madrid, ¿vale? Lo digo para que lo hacemos aquí en Madrid. Aristóteles en Poética, es un librito muy pequeñito, se lee muy fácil, pero cada frase es esencial. Y nos cuenta las 3 partes en que se divide cualquier relato, cualquier obra de teatro. ¿Sabéis? Introducción, nudo y desenlace. Muy bien. Eso se lo inventó Aristóteles en el cuarto antes de Cristo. Y desde entonces nada ha cambiado para que una presentación funcione sencillamente y sencillamente funcione. Hasta que llega Cervantes. Y alguno dirá, sí, yo he venido por el café, pero ¿para qué he venido aquí a que me hablen de Cervantes? Yo he venido aquí a hablar de eventos. Cervantes lo cambió todo. Porque Cervantes es el primero que realmente contó las historias poniendo el punto de vista a ras de suelo, que es como hay que hacer las presentaciones. En vez de hablarte de historias de un héroe lejano, como podía hacer Homero, en vez de hablarte de historias de leyenda en boca de un trovador, como podía ser pues, el Mester de Juglería, el Mester de Clerecía, que te hablar de crónicas religiosas, etcétera, cuando las cantigas de Alfonso X el Sabio y tal, no. Este hombre lo que hace es que cuando tú lees a Quijote te sientes Quijote, y cuando lees a Sancho te sientes Sancho. Por eso se dice que Cervantes inventó la novela. No Shakespeare, coetáneo suyo, fue Cervantes. Y ese punto de vista, el ponerlo a ras de suelo, es lo que hace que una presentación te pueda enganchar durante horas y horas. Porque cuando te pones a ras de suelo, te resulta más fácil ponerte en el lugar de las personas. Y no hablar tanto de tu rollo, sino hablar de las cosas que le van a importar a ellos. Cuando Apple te habla del iPhone, no te está hablando del iPhone. Te está hablando de cómo es tu vida gracias a tener un iPhone. Con un cierto cinismo, no te lo voy a decir. Pues, chavales, estudiantes con 2 veces el salario mínimo interprofesional con un teléfono ahí en las manos. Se daría para otra cosita. Pero te lo cuenta así, cómo es tu vida gracias a tener un iPhone. Y para eso lo que hace es no contártelo todo, sino ir a la simplicidad. Igual os acordáis en los 80 en televisión, con Juan Tamariz solía aparecer este señor tristemente desaparecido. ¿Os acordáis de este mago? ¿Os acordáis? René Lavanz, un señor argentino. ¿Qué característica tenía? ¿Qué particularidad física tenía este señor? Le faltaba un brazo. Y hacía magia con cartas. David Copperfield decía de este hombre que era el mejor mago de cartas del mundo. Y las hacía con una mano. Lo que pasa es que mientras él hacía el juego, que iba a ser maravilloso, antes te contaba un cuento de Borges o te contaba un cuento de Cortázar. Y el proceso de llegar al truco de magia era más bello que el truco de magia en sí. Yo recuerdo en una función, era para público francés, le iban traduciendo, y él mientras iba barajando las cartas decía, dijo alguien, y debió ser un sabio, mientras vas barajando, dice que la caricia, cuanto más suave, más penetra. La gente empieza a aplaudir. ¡Guau! Ahora yo no os digo que vosotros empecéis las presentaciones diciendo la caricia cuanto más suave, más penetra. Voy a decir, ¿usted qué va? Pero este señor se conocía cuáles eran sus virtudes, cuáles son sus rasgos y qué es lo que hace que a la gente le guste verle. Y esa es parte de la experiencia, esa es parte del viaje. Los alpinistas lo saben muy bien, las cimas son todas iguales. La gracia es el proceso de subir y el de bajar. ¿Cómo hacemos subir a la gente? Y esa es nuestra responsabilidad como narradores. Esa es nuestra responsabilidad haciendo presentaciones, que la gente se entretenga, que la gente lo pase bien. Si yo os hablo de un libro inicialmente pensado para niños y que al final lo disfrutamos como adultos, ¿de qué libro os estoy hablando? El Principito. Fijaos, os he dado un dato de nada. Y no habéis dudado ninguno. El Principito.
Antoine de Saint-Exupéry lo tenía muy claro. Las novelas de Antoine de Saint-Exupéry, Ciudadela, Piloto de guerra, Vuelo nocturno, El Principito, empezaban siendo tochazos, como los que veis hoy en el Corte Inglés, la Casa del Libro, en cualquier estantería. Porque les pagan, parece que los escritores, ¿qué os pasa a los escritores? Que les pagan a peso. ¿Hay algún libro de menos de 500 páginas a día de hoy? Los libros de Antoine de Saint-Exupéry empezaban siendo 400 páginas, el final los reducía a la mitad. Se quedaba con lo esencial. Y este señor decía que la perfección se alcanza no cuando no queda nada por añadir, sino cuando no queda nada por quitar. Vale. Bueno, esto es un ejercicio que me gusta hacer siempre para ver si la gente se duerme o no se duerme. Ya nos hemos ventilado la primera parte. O sea, si no os ha gustado, creo que devuelven el dinero al principio, pero... Hemos hablado de cuál es la forma que tienen las presentaciones, por qué se asemeja de esa manera a un menú de degustación, por qué cada mini historia que vas contando obedece a una historia global. Pero ¿cuál es la lógica que hay detrás? Cuando hablamos de la lógica es aquellos mecanismos que hacen que algo funcione, aunque tú no sepas que está funcionando. Y hay algunos aspectos que son puramente tácticos, que simplemente los aplicas y funcionan. ¿Por qué? Podríamos dar un montón de razones. Pero vamos a hacer un pequeño análisis. A ver, si nosotros hacemos esta curva, esta gráfica. Por cierto, yo hoy he descubierto mi vocación. O sea, yo quiero ser meteorólogo. O sea, con una pantalla como esta, ¿habéis visto? ¿Nos dan ganas de dar el tiempo? Es una pasada, Vamos, se entiende, ¿no? Arriba, cuánto aprendes. A la derecha, ¿cuánto te cuesta? Somos de letras, bien, pero bien, ¿no? Vale. Vamos a ver. Esto es indiscutible. La mejor manera de aprender algo es practicarlo. Punto. Por mucho que te cuenten esto se hace así, hasta que no coges el pincel y te pones a pintar de verde esta sala, no sabes lo que cuesta. Poca discusión. Claro, también puedes leer tu manual de pintura. Y al principio, pues claro, tú en una hora leyendo puedes aprender muchísimo sobre cómo pintar una sala. Bueno, pero en una hora poco habrás pintado. Pero sí que es cierto que en un primer momento, leyendo, te puedes enterar hasta más que haciendo. La gracia de las presentaciones es que en un corto periodo de tiempo, el aprendizaje no es muy alto, pero es bastante profundo, porque estás conociendo a partir de una historia qué es lo que funciona y qué es lo que no. Estás conociendo cuál es el plan de esa empresa, estás conociendo qué es lo que se espera de ti que hagas, por qué las personas que te están escuchando, simplemente haciendo un poquito, pueden hacer que este mundo sea mejor. Lo que pasa es que esto es un gráfico que llamo de chipirón. Me parece un poco como un chipirón, ¿no? En los primeros 40 minutos, la mejor manera es con una presentación. Pues la vida no son 40 minutos, es bastante más. Por eso no hay nada como practicar las cosas. Pero la lógica que hay detrás de una presentación es que en esos primeros 40 minutos, si lo cuentas adecuadamente, si te quedas con la esencia, si lo cuentas con la metáfora adecuada, si seleccionas y haces el esfuerzo sobre un papel de qué contar y qué no contar, lo logras. Por tanto, la anatomía. ¿A qué se parecen las mejores presentaciones? Aquellas que van contando historias. ¿Qué es lo que buscamos? Entretener. Y además tenemos un tiempo limitado, con lo cual hay que ser selectivo. Y eso es lo que llevan años haciendo estas personas. Si eres directivo de Apple, las 3 semanas anteriores a un evento no haces otra cosa que preparar tu presentación. Ese es todo tu trabajo. Y hay algo que esta gente, cuando yo me puse a estudiar cómo lo hacía esta gente, hay autores, Carmine Gallo, Guy Kawasaki y demás, que lo tienen muy claro. No solamente es lo que haga ahora Tim Cook, es que lo heredan mucho de Steve Jobs. Y es la clave del 3. Por eso se habla de Aristóteles. Todos los grandes discursos se dividen en 3 partes. Todos los grandes lemas que te cuenta Apple se dividen en 3 partes. Te hace una promesa. Por ejemplo, hoy vamos a presentaros el ordenador más fino del mundo. Te da una razón para creer, pero antes te da un valor. Te dice, otros tienen tanto grosor, el nuestro tiene tanto. Y para que te lo creas, coge y te lo saca de una sobre. ¿Os acordáis cuando presentó el MacBook Air? Lo sacó de un sobre de estos de oficina. Nunca se había visto un ordenador que quepa dentro de un sobre. Promesa, valor, razón para creer. Y esto es válido hasta cuando educas a un hijo. Promesa, valor, razón para creer. A veces hay que castigar, a veces no. Una presentación está preparada porque es táctica. Que sea táctica no quiere decir que no sea honesta.
No hay nada más táctico que educar a un hijo. A veces tienes que hacer cosas que no te gustaría y dejar de hacer cosas que te gustaría. Se ha portado mal, no vamos al parque, con el día tan soleado que hace. Pero que sea táctico no quiere decir que no sea honesto. Y esta gente lo aplica casi a rajatabla. Es decir, fijaos, todos los lemas que van haciendo los diferentes directivos de Apple siempre van dividiendo en 3 partes. Todos los lemas que ponen, generalmente, saben que te dan un dato, te hacen resonar con él y al final hacen como que empatices, que comulgues con él. Siempre, todas las frases que te van poniendo, todas te las van poniendo en 3. En clave de 3, en clave de 3, en clave de 3. Esto es Melchor, Gaspari, Baltasar. 1, 2 y 3. Rojo, amarillo y verde. Pues en esa lógica es como funciona esta gente. Estos son datos, son detalles, pero quiere decir que en vez de ponernos a hablar de un montón de datos, mira a ver si lo puedes resumir en 3. Porque yo llevo 8 años dedicándome en exclusiva a asesorar a empresas en esto y no me he encontrado un solo proyecto, pero ni uno, en que no haya podido resumir en 3 todo el rollazo que me iban a contar. Si alguno de aquí me presentáis uno que no se pueda, yo os hago la ola y lo que sea, pero siempre, si te lo curras lo suficiente, lo encuentras. Hay maneras de reducirlo. Y luego está lo que hace esta gente, que es el one more thing. Que cuando cree que has terminado, de repente, ¡pah!, el dato. Como la guinda. Esto en castellano lo tenemos como una palabra chula, ¿no? La guinda, que es cuando crees que ya has terminado. Pues no, una más. A ver, ¿a alguien de aquí le gusta la arquitectura? No, no va a ser una clase de arquitectura, Vitruvio, ¿os acordáis? El dibujo de Leonardo da Vinci, el hombre Vitruvio. Vitruvio era un arquitecto del siglo I que estableció las reglas por las cuales los arquitectos dicen que se rige hoy toda la arquitectura. Venga, un poquito de latín. A ver, como antes he puesto la gráfica, y ahora vamos a letras. A ver, firmitas. ¿Qué significa firmitas? Es fácil, Firme, firmeza, estructuras. Una persona me decía firmar en pequeñito, no, firmitas, bien. Utilitas. Utilidad, que sirva para algo. ¿De qué te sirve una presentación? Antes hemos dicho que un evento tiene que ser un suceso importante y programado. Si no sirve para nada, pues vaya suceso importante, ¿no? Y por último, venustas. ¿Qué significa venustas? Esta ya es más. Belleza. Venus, la diosa de la belleza. Porque el concepto de belleza puede ser bastante subjetivo. Estética. Vamos a decir que sea estética. Pero no por hacerla bonita, sino porque la forma obedezca a la función. Como cualquier sistema. Como cualquier coche que veas que te gusta. Un pintalabios, la forma obedece a la función. Un mando a distancia, la forma obedece a la función. Un asa en una taza, la forma obedece a la función. Buscad que sean funcionales y que en la propia disposición de la diapositiva, si utilizas diapositivas, que se puede perfectamente, es más, es sano hacerlo también, presentaciones simplemente en contándolo. No le vas a contar a tu sobrino o a tu hijo que te va a ver un PowerPoint para que te duermas. No. Bueno, algunos lo logran, pero le cuentas un cuento. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos de nosotros nos ponemos directamente con el PowerPoint precisamente? Pues muchos. ¿Cuántas veces os ha pasado? Decir, venga, que vas a hacer una presentación, empiezo yo, y saca el PowerPoint. No, tío, espera. Y yo esto lo aprendí en 1990. EGB. ¿Os acordáis? Pues yo hago una cara de EGB. Sí. Tú sí. En el séptimo EGB teníamos una asignatura en lenguaje y había un ejercicio, tenías que entrevistar o a tu mamá o a tu papá y practicar el lenguaje periodístico. Entonces, bueno, pues yo cogí, desperté a mi padre porque para variar me pilló el toro y tuve que sacar una cinta, grabarla, poner el radiocassette. Y, bueno, yo soy el de arriba y mi papi es el de abajo. Y le hago una serie de preguntas y hay un momento que le digo, ¿a usted qué es lo que más le gusta de ser arquitecto? Mi padre era arquitecto. ¿Qué es lo que más le gusta de ser arquitecto? Y me dijo una frase que me cambió la vida. Y yo no sabía de qué manera, con el paso de los años, no pude decírselo, pero me cambió la vida, que es el desafío de un papel en blanco. Que es cuando te pones con un pliego que está vacío y en vez de sentir miedo, en vez de sentir un vacío,
en vez de sentirte temeroso, lo ves como una oportunidad. Porque después de ese papel hay una familia que está deseando tener una casa que hable de ellos, no tanto de ti, que hable de ellos, que hable de su familia, que hable de sus sueños. A veces es un peritaje, a veces es un planeamiento urbano, a veces es una reforma. Pero a partir de un papel en blanco es donde tú empiezas a desplegarlo todo. No es con un ordenador, es cuando estás con el lápiz y el papel. Y es lo que siempre os invito a que hagáis, que cojáis un papel y os dibujéis las ideas. La curva de Laffer, Arthur Laffer, que era un economista que en el año 71 el gabinete de Gerald Ford, que lo dirigía Donald Rumsfeld, les dibujó algo que es obvio en el mundo económico, que es a menor carga impositiva, menos recaudación. Pero es que a mayor carga impositiva, si pasas un límite, también menos recaudación porque la gente no compra. O sea, si pones un IVA de un 1%, por mucho que compre la gente, no recaudas. Pero es que si lo pones del 50%, tampoco va a comprar nadie. Lo dibujó en una servilleta, lo puso ahí con su 2pi cuadrado partido 2D, es la fórmula así económica. Y esto, que parece una tontería, cambió la historia de la economía en Estados Unidos. Estamos hablando de la época de Vietnam y demás. Y por tanto cambió la economía de todo Occidente y por tanto del mundo. Esta servilleta se conserva en el Capitolio. Puedes contar una idea, por simple que parezca, en un papel. Pero hay que querer simplificar. Y el problema, que es dentro de esta lógica, es que nos empeñamos demasiado en contar pues todo lo nuestro, e ir de chulos en las presentaciones y empezar a contar lo maravillosa que es nuestra empresa, que a veces hay que contarlo. 3 minutos, da igual. Es como si te saco a ti ahora aquí a que me digas, venga, cuéntanos quién eres. Al cabo de un minuto ya no sabes ni qué decir. Es la pregunta más difícil, ¿quién eres? Yo tengo un podcast en el que siempre a mis invitados les digo, ¿quién eres? Y más, se lo digo con antelación, para que no les pille de sopetón. Entonces, no tienes que centrarte tanto en lo que vas a contar tú, sino en el punto de vista de ellos. Y para eso no hay nada como ponerte con el lápiz, el papel y empezar a plantearlo. De hecho, todo lo que os estoy contando ahora empezó con una serie de post-it en esa foto que veis a la izquierda. Si os acercáis mucho, 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 la simple nombre del tiempo, mujer del tiempo, lo vais a ver. Cuando hablamos de simplificar, hay gente que lo hace como nadie, que son los de Pixar. Vamos a ver, la historia de Pixar básicamente se puede contar en 20 segundos. Despiden a Steve Jobs en el 85 de Apple, forman Next Computer, con esa tecnología hacen animaciones para Pixar, ficha a John Lasseter y junto con Ed Catmull forman la primera Toy Story. Se forran, Disney les interesa, les compran y el tío vuelve forrado y triunfante a Apple donde le vuelven a fichar. 20 segundos vendría a ser eso, 13 años en 20 segundos. ¿Qué es lo que hace grande a Pixar? ¿La calidad de sus animaciones? Sí, a ver, pero esto es como decir que una presentación es buena por el PowerPoint. A ver, ¿qué pelis son? ¿Los reconocéis? Toy Story, Ants, Toy Story 2, Monstruos S.A. ¿Aquí no habéis ido al cine nunca? Lo estoy diciendo ahí. Sí. Aquí tenemos una doctora en Pixar, ¿eh? Aquí estamos doctor. Bien, pero venga, hombre. Venga, los pececitos, ¿qué puede ser? Muy bien. Muy bien. Ratatouille. Wall-E, muy bien. ¿Quién ha dicho Wall-E? La gente le suele costar. Bien. Sí. Doble café, sí, muy buena. La escena del baile en el espacio es maravillosa. No la he visto. Es Wall-E, no la he visto, pero me la sé. Luego me lo explicas. Y la última, Up. ¿Qué tiene Up de maravillosa? ¿Os acordáis una escena en Up muy específica que todos nos quedamos viéndola, todos nos quedamos comentándola después? Exacto. Al inicio. Gracias, Patricia. A ver, esta gente tiene mucha experiencia contando películas, ¿vale? Lo tienen más que claro, que a la hora de contar películas tienen que poner todo el despliegue funcional, técnico, todo el alarde, vale, bien. O sea, tú empiezas a mirar todas las películas que tienen, alucinante. Pero donde te quedas es en cuando te hacen un personaje con un tenedor. Y eso es porque en realidad no se pegan tanto tiempo con la animación. En realidad con lo que se pegan realmente tiempo es contando la historia, preparándola. El 75% del tiempo lo dedican a contar la historia. Esta es casi la única foto que veréis de la preparación de Toy Story 4. El 75% del tiempo.
Y eso se traduce en los storyboards, que casi viendo un storyboard ya ves cómo es la película, de qué va. Y en el caso concreto de Up, la escena que nos decía Patricia, le estaba animando toda esa escena, toda esa secuencia, que es cuando se conocen ellos dos antes de ser abuelitos, la tenían perfectamente secuenciada. Hasta el punto de que si vemos toda la película aquí, los 90, 92 minutos que sea, desde acá hasta acá, que viene a ser un 12% del storyboard, son los 5 minutos de película. 5 minutos, o sea, un 6-7% de la película, se come un 12-15% del storyboard. Una escena sin palabras. Es una secuencia que no tiene palabras. Y que te cuenta todo lo que te pasa en la vida, y por lo menos todos los que hemos visto a los abuelitos hacerse mayores. Y es la vida, que es la eterna en la que se basa siempre Pixar. Personaje, mundo, historia. Y por eso nos lo dice Disney. Los narradores, y cambio, narradores por los que organizáis eventos, tenéis una gran responsabilidad, que es el inculcar la esperanza. El hacer que la gente comunique, conecte, se cuente cosas. La gente cuando va a un evento va también con su sueño de que su presentación, de que su proyecto encuentre una financiación o encuentre un buen cliente, o haya alguien que diga, mira, mi papi se dedicaba también a eso. Y digas, me alegro de haber cogido este tren solamente por hablar contigo. Y esa es vuestra responsabilidad. Es muy importante lo que hacéis. Es esencial en el desarrollo humano. Y eso una pantalla no lo da, y espero que no lo dé nunca. ¿Pero cómo lo enfocamos? Porque claro, es muy fácil decir, sí, los de Pixar lo hacen muy bien, pero tienen mucho equipo. Al final la presentación la tiene que hacer una persona. Si quieres contar realmente todo lo que quieres contar y dejarte todo lo que te tienes que dejar, tienes que ser tú, tienes que hacer la tuya. Y para ello tienes que olvidarte de contarlo todo. Tienes que dar los datos esenciales. Vamos a hacer un juego. Iba a hacerlo solo con ellos, pero luego habéis reaccionado bien. El Wall-E, vamos, es el gol de in extremis, ¿eh? O sea, Vamos a ver. Nosotros pensamos en imágenes. Eso quiere decir que nuestro cerebro ya se encarga de conectar. Si yo os pongo esta imagen, que son 12 píxeles de ancho, para que luego vengáis con los megapíxeles de vuestras cámaras, ¿vale? 12 píxeles de ancho, 50-60 de alto. Una resolución patatera. Lo mismo con esto. Lo mismo con esto y lo mismo con esto. La misma resolución, pero lo llevo un poco atrás, un poco lejos, donde estáis vosotros. Es decir, poner perspectiva, poner en contexto las ideas. Si yo pongo esa imagen arriba a la izquierda, ¿qué es? Chaplin, efectivamente. Arriba a la derecha, la Gioconda, la Mona Lisa, muy bien. Abajo a la izquierda, y abajo a la derecha, Lincoln, ¿no? Pablo Iglesias me decían el otro día. Incluso yo me podría venir muy arriba. Ayer hicimos una prueba. ¿Esto qué es? Si yo pongo con fichas Lego, ¿esto qué es? Bueno, ahí me viene un poco arriba. Si os lo pongo así, la última cena. ¿Vale? No necesitas contarlo todo. El cerebro se encarga de unir los puntos. Es por eso que seguimos vivos. Tú al cabo del día tienes 17.000, 18.000 bits de información. ¿Te des cuenta o no? Todos habéis visto de qué color son las asas de la salida de emergencia. Todos habéis visto cuántas cámaras hay. Todos habéis visto si alguien lleva los zapatos desabrochados o no. Lo que pasa es que por cuestión de supervivencia decidís prestarle atención o no. Pero todo ha pasado delante de vuestros ojos. El cerebro se encarga de filtrar y en sus casos unir. Cuanto menos contéis, más tenéis el control de lo que va a unir la gente. Estoy dando trucos de oro para las presentaciones. Ahora comparad, cuando os ponéis con Comic Sans, además, que veo alguna cara aquí de usar Comic Sans. Yo aquí veo alguna cara de usar Comic Sans. Luego comentando a ver si identifico quién es quién. Y sobre todo, copiad lo que veáis que funciona. Apple lo hace sin ningún tipo de miramientos. Brown tenía un diseñador que es leyenda en el diseño industrial, Dieter Rams. Pero es que todos los productos que veáis de Apple, dicho por Jonathan Ive, el que fue vicepresidente de diseño, o sea, cualquier producto que veáis está copiado. Pero llámalo un ordenador, llámalo una videocámara, una cámara, incluso la manera en que se abren. Hay ejemplos que podríamos hacer una mañana entera solamente hablando de ello. Entonces, no tengáis ningún problema en ir copiando,
elementos que funcionen y que veáis que tienen que ver con vosotros. Tenéis que hacerlo vuestro, tenéis que ser vosotros mismos también. Ahora, a mí una vez mi madre me dijo, tú, digo, hijo mío, ante todo no seas tú mismo. Pero eso es otra historia, me costó años el superar aquello. Eso os lo contaré en otro momento. Pero vamos, sed aquello que realmente sois. Porque podéis engañar a alguien durante 5 minutos, 10 si eres muy bueno. Pero no más. Además, desde ahí se ve todo. Absolutamente todo. Pero no tengáis problema en inspiraros, dentro de un orden, en copiar. Porque todo lo que hace Apple en realidad es así. Pero es que Apple hace algo que es todavía más interesante y a nosotros en España creo que nos tiene que gustar bastante. Y es que el proceso de simplificación que utilizan, bueno, es que hasta yo os voy poniendo aquí imágenes para que realmente lo vais viendo, o sea, hasta las calculadoras. A ver, yo creo que hubo un momento que dijeron, ya nos hemos cansado de Brown, ahora pasamos a Philips. Porque el último iPhone, no sé, lo que vosotros veréis, yo nada más verlo dije, oye, esto es una afeitadora. Tim Cook, no sé, ahí lo que dirá. Pero en la universidad, Apple tiene una universidad de la que se habla muy poco, es muy secreta, pero Randy Nelson, que es una persona dentro de Pixar que da clases en el Apple University, allá en Cupertino, enseñan exactamente cómo lo hace Picasso. Pero sobre todo, cuando os digo que simplifiquéis, a lo que me refiero es que no hagáis esto. O sea, ¿cuántas veces vemos diapositivas como esta? ¿No habéis visto alguna vez una diapositiva que es todo bullet points, taca, 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 taca? Y pones una tabla Excel como si poner una tabla Excel dijeras, vale, entonces ya verás lo que digo, como si no pudieras falsear un Excel. ¿Nos ha pasado lo que oye, pues me invento el dato? Bueno, y lo de enumerar las diapositivas. A ver, solo hay una cosa peor que enumerar una diapositiva. Que es decir, que te quedan 42. Por cierto, ¿cuántas llevamos? ¿Cuántas diapositivas llevamos? 30. 80 has dicho. Llevamos 120. Podéis verlo luego si queréis. No dejéis que nadie os diga, máximo 10 slides. Tú dime cuánto tiempo tengo para hablar y ya me encargaré yo de si pasarte 10 en un segundo y si en una detenerme. Esto es como en el teatro. Hay veces que hay que correr y hay veces que hay que ir lento. Joder, es que me estás haciendo una foto con la mierda de diapositiva de antes. Esa no la publicas y dirás, sí, unas presentaciones de puta madre, te arruino. Esto se enseña en la Universidad de Apple. A ver, Picasso, él decía que de pequeño pintaba como Rafael Sanzio, ¿no? Como Rafael Sanzio, ¿no? Pero que le llevó toda la vida a realmente aprender a pintar como un niño. Así se ve el Guernica cuando tú vas. Así es como él ve la pintura, la realidad de la guerra, ¿no? Pero él cuando tiene 15 años se pinta así. Y cuando empieza su época parisina, él se ve así. Y al final de sus días, así es como se ve Picasso. ¿Cuál es el Picasso que realmente se cotizaría o se cotiza? ¿El primero, que parece pintado por un Zurbarán o un Murillo perfectamente, o el último? ¿Dónde está la firma de Picasso? Es el último. Pero eso todo es un proceso de simplificación. Empieza aquí y acaba ahí. A la hora de plantear el Guernica, empieza con unos bocetos y acaba ahí. Es todo un proceso de simplificación. ¿Qué vas quitando? ¿Qué vas quitando? Yo en todos mis proyectos me pego el 60% quitando cosas más que poniéndolas. Digo 60 y es más. Y hay un proceso en que lo cuenta muy bien, que es con una serie de litografías, una serie de estados, con un toro, que este es el ejemplo concreto que se estudia en Apple. Si os planteáis cómo diseña Apple sus ordenadores, lo hace así. Y es, ¿cómo empieza Picasso? Este es el primer enfoque que hace un toro. Va simplificando, va quitando, va desdoblando y lo que es mundo tres dimensiones lo va doblando en dos, un plano. Y así va llegando hasta que después de 11 estados llega a esto que vemos aquí. Nuevamente, ¿cuál es el que técnicamente está mejor dibujado? Pues parece que arriba a la izquierda. ¿Cuál es el que vale una millonada? El de abajo a la derecha. El que a priori diríamos eso puedo hacerlo yo. El Picasso está abajo a la derecha. Y es lo mismo que veis
ese proceso de simplificación es el que veis en las máquinas de esta gente. Que en el fondo es lo mismo, es la misma esencia, pero ha evolucionado. Y dices, ¿qué tiene que ver el último con el primero? Nada y todo a la vez. Pues eso tiene que suceder con vuestras presentaciones, que haya sido una evolución. Y vamos nuevamente a lo que nos decía Antoine de Saint-Exupéry, que la perfección está no en el nada por añadir, sino en el nada por quitar. Pero esto lleva tiempo. Yo no os voy a contar cuentos. Todas las cosas importantes de la vida, todas, llevan tiempo. Y no hay atajos. No hay una app para aprender a conducir. No hay una app para aprender un idioma y saber transmitir una emoción en ese idioma. No hay atajos para querer a alguien o para que te quieran, que eso ya es más chungo. Para tener un niño. No hay. Todo lo importante en la vida cuesta tiempo. Lleva esfuerzo, lleva cariño, lleva atención. Pero claro, vosotros tenéis ahí una responsabilidad que es altísima, que es el cariño que le ponéis a las cosas para que un evento a la gente le transmita. Yo creo que esa es la grandeza de los que estáis aquí y los que os habéis conectado, que ayudéis a que la gente conecte. Yo por eso no quiero quedarme tanto con las siglas y los logos, ¿no? Yo cuando os digo que de corazón os lo agradezco es porque pienso en cada uno de vosotros, José Manuel, Beatriz, Carmen María, Ander, Patricia, Íñigo, Alejandro, Mar, Marta, Marisa, Marco Antonio, María, todos empiezan por Mar. Beatriz, Lorena, Andrea, David, otra vez, Jorge, Ana Belén, Gonzalo, Paul, Fernando, que hace las fotos, Cristóbal, Sebastián, que os ha tomado la temperatura al inicio, Carlos, que me ha presentado, Paulina, que nos va a contar algo maravilloso, y la gente que está ahí detrás, que son Borja, Carla, Vanessa, Sandra y Álvaro. Ha sido genial estar con vosotros. Que tengáis muy buen día. Y ahora viene lo bueno. Vamos a hacer un diálogo, vamos a hacer una mesa redonda que nos van a acompañar Ander, nos van a acompañar Patricia y Patricia. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner, manteniendo la distancia de seguridad, nos han puesto aquí las marquitas. Impone aquí, ¿eh? ¿No os dan ganas de contar el tiempo? Hasta el Filomena, ¿verdad? Voy a ver si doy un poco la espalda, me perdonaréis, ¿verdad? Bueno, nos acompaña Patricia Ramos de New Link Spain, que es, a ver si lo pronuncio bien, que es Vice President Events. Sí. Bien. No, es que el último es el que va a poner a prueba mi inglés. Patricia Cantón, somos Brand Experience Firm, directora creativa. Y a ver si lo digo bien, Ander. Tú eres, Chief Knowledge Officer. Tú eres el que más sabe el toreo. Casi todo. Fantástico. Casi a ver, todo. Cuando Beatriz de AEVEA me propuso esta sesión, me dijo, bueno, pues nos hablas una horita y luego hacemos una mesa redonda. Yo creo que es mucho más interesante, porque lo que yo os cuente, pues bueno, pues para pasar el rato, que es lo que pretendo, que pasemos un rato entretenido. Pero yo creo que de ellos tres sí que podemos aprender mucho. Entonces, vamos a tener básicamente 2, 3 preguntitas. Luego la gente online también nos está lanzando alguna pregunta. Si hay algo que queráis comentar, evidentemente, pues lo decís, ¿vale? A ver, cuando nosotros hacemos presentaciones, además con los chuscos que vosotros muchas veces también veréis a veces, ¿no? ¿Qué importancia? Vamos a empezar por proximidad, ¿vale? Cuando hablamos de presentaciones tal como las hacen vuestros clientes, sí, le dan mucha pompa y demás, pero lo que van a contar y cómo lo van a contar, ¿qué importancia veis que realmente le dan, Patricia?
Bueno, a ver, realmente hablas desde la perspectiva desde qué importancia le dan nuestros clientes, Sí. ¿no? Pero realmente los que tenemos que comenzar a darle esa importancia somos nosotros, ¿no? Más que nuestros clientes, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tenemos la perspectiva, en este caso, desde agencia, ¿no? Muchas veces es verdad que el cliente está muy, muy, muy centrado en el formato. Es decir, oye, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo es la pantalla? ¿Cómo es la escenografía? ¿Cómo lo vamos a...? Todo eso, ¿no? Que al final decías, oye, es importante tener un buen PowerPoint, sí, pero realmente creo que debemos, y después de tu presentación, que además felicitarte, ¿no? Que ha sido un muy buen impacto, empezar a darle más importancia en la forma de contarlo, ¿no? Hablabas de entretener, ¿no? Que a mí me parece un punto interesante, pero sobre todo yo creo que también hay algo que si me permites, ¿no? Que lo añada esa parte de entretener, ¿no? Por hacer, y es algo que no se nos puede olvidar, ¿no? Y lo has hecho durante la presentación, y es saber o sacarle a la gente la sonrisa, ¿no? Es decir, algo que nos hace ese segundo, ¿no? Esa pequeña pausa mental es divertirnos, reírnos, ¿no? Entonces ahí, bueno, Ander también es muy bueno eso en sus presentaciones y la verdad que yo creo que eso no lo podemos perder, sobre todo en un momento como este, ¿no? Donde necesitamos reírnos más que nunca. Entonces yo creo que debemos de empezar a darle más importancia al entretener, pero también que aparte de pasar un rato, seas feliz durante el rato de la presentación, te olvides de todo lo que te rodea. Ander, te la he dejado votando. Mira, yo soy muy fan de una clasificación que es muy sencilla, que es la A, B, C. A son las cosas muy, muy importantes. Las B, las medias y las C, las poco importantes. A las A, las muy importantes, le dedicas mucho tiempo. A las B, un poco menos. Y a las C, prácticamente nada. Es una clasificación francamente sencilla. Tú dices, ¿qué importancia dan los clientes a las organizaciones a las presentaciones en los eventos? Poca. No lo veo A, lo vería hasta C. Porque, ¿dónde empieza eso? En el tiempo que le dedicas. ¿Cuánto tiempo dedicamos desde que nos dan el briefing a preparar el evento? Pues cada vez menos, si somos agencias la mayoría de los de aquí, cada vez menos. ¿Cuánto tiempo nos dejan para preparar lo que es tan importante? Poco, C. Pero luego el evento es A. ¿Cuánto tiempo dedican a los ensayos? C. Pero es A. ¿Cuánto tiempo dedica el presentador, como lo has hecho tú hoy de bien, a ver si su presentación, si su tono, si sus gestos, si sus movimientos son buenos? C. Pero es A. Y como muy bien ha dicho Patricia, sí, oye, ahora quiero que la pantalla dé vueltas, ahora quiero que es C, pero dedicamos tiempo A. Y entonces diría que no está bien regulada la importancia que hay que dar a cada cosa para que realmente las presentaciones sean fundamentales en el evento. Me has dejado flipado. Látigo a darnos. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Patricia. Totalmente de acuerdo. No se le da la importancia que hay que darle a qué quieres contar en tu evento. No cómo, sino qué quieres contar. ¿Cuál es tu mensaje? Un único mensaje que quieres que todo el que asista se lleve. Muchos clientes no saben contestarte a eso, porque no paran a reflexionar, porque no le invierten ese tiempo en pensar cuál es ese mensaje estrella que tengo que conseguir que todo el mundo se lleve. Y eso es esencial para empezar a construir tu storytelling, que es el propio evento. No es solo ese PowerPoint, no es solo esa presentación. Tú tienes que conseguir que la gente llegue a ese PowerPoint en un estado de ánimo. En un estado de ánimo ideal para que ese PowerPoint cale, para que ese PowerPoint tenga un efecto, el que tú quieres conseguir en esa gente. Para eso tienes que conseguir que tu historia llegue en el momento álgido, ¿no? Y un poco en la presentación lo que contabas de Disney, yo soy una súper fan de Disney y Pixar, y porque son contadores de historias. O sea, te cuentan historias desde que eres pequeño y con los años además consiguen que vayan al cine niños y mayores y todos se diviertan. Todos se lleven su historia, que es distinta, la que se lleva el niño que la que se lleva el padre. Y eso es lo fundamental que tenemos que conseguir, no solo en ese evento que haces con ese cliente, sino en todos los que hacen a lo largo del año. Que eso también es algo que se olvidan. No es un evento, sino son muchos. Lo que ha dicho Patricia, si os tenéis que, o sea, yo
gustoso pago, como lo que escribía Machado, ¿no? Si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría. Pues yo contento moriría, olvidaos de todo lo que os he contado, lo que ha dicho Patricia, eso de que os quedéis, o sea, ¿cuál es esa idea? Que quiere, es lo que Nancy Duarte llama en los momentos STAR, something they will always remember, algo que siempre se acordarán. Sí, es oro molido lo que has dicho, bravísimo. Oye, yo creo que Oye, ¿por qué no empezamos de nuevo y te pones tú y las cosas de tú? Vale, nos ha dicho ya Ander que estamos más a nivel C, es decir, la gente no le está dedicando la atención y la importancia, y lo curioso es que luego el evento es A, es decir, la presión y que esté todo así, pero oye, ¿qué es lo que vas a contar, no? ¿Sabrías contar tu presentación con una guitarra al lado y un fuego de campamento, sin pantallas, sin tal? Claro, no siempre vas a tener una pantalla tan chula como esta, vas a saberlo contar con otros medios. Entonces, ¿cómo aseguran las empresas que sus equipos sepan contar una historia? No solamente hacer un PowerPoint, sino que sepan contar una historia. Patricia, venga, que has cogido ahí carrilla. Pues creo que realmente las empresas no le dedican el tiempo y la reflexión que necesitan en esta parte. Creo que hay áreas de cada una de las empresas que tal vez le dedican más tiempo. El tema de la gente que se dedica a ventas o a demos, o cuando vas a una feria. Esa gente tal vez sí que se preocupa más de qué tengo que contar y qué sé. Pero hay gente que sabe mucho dentro de las empresas que no sabe contar lo que sabe, no sabe contarlo de manera sencilla, simple, directa, para transmitirlo. Porque hay tanto detrás. Yo pienso tal vez en clientes que tenemos en la casa, que son grandes tecnológicas, que tienen que explicar cosas difíciles. ¿Qué es el edge computing? Explícaselo a alguien que no tenga ni idea de tecnología. Es muy complicado. Entonces, ahí tenemos que estar las agencias en ayudarles a simplificar sus mensajes y a coger la esencia. Que vas a poder, a un niño pequeño, ¿cómo le explicas el edge computing? Tiene que entenderlo. En cuanto lo entiende un niño pequeño, ya empieza tu discurso bien. Luego, si vienen perfiles más altos, elevas el discurso y lo vas complicando. Pero yo creo que ahí las agencias tenemos que estar las primeras para ayudarles, porque no le están dedicando el tiempo, no le están dando la importancia, pero la tiene. Patricia. Bueno, por supuesto, muy buena reflexión. También creo que es una tarea difícil, es decir, también reflejaría lo complejo, ¿no?, de esto, ¿no? Como decimos, si dentro de las empresas, ¿no?, qué tiempo le dedicamos o cómo... Es que realmente es algo que requiere entreno, ¿no? Es algo que, como explicabas bien en esa gráfica, ¿no?, y con la foto, ¿no?, todo lo que importa al fin y al cabo te requiere tiempo, ¿no? Y no sé si os pasa, pero yo sinceramente vivo en la continua de no tenemos tiempo para, ¿no? No tenemos tiempo para, no tenemos tiempo... Es la frase que más, o por bien, porque los briefs van en corto tiempo, porque, bueno, en general, ¿no?, todo hemos tendido a cortarlo, ¿no? Antes te daban un mes y ahora quieren 5 días para que les des un proyecto terminado. Entonces, esto realmente impacta de una forma negativa a la hora de saber. Es decir, puedes contar con una base, puedes que se te dé bien. En los departamentos creativos suele haber gente que tiene madera, pero es verdad que necesitas repetirlo mucho y enfrentarte también muchas veces ante la misma situación. Y porque también todo el público que vas a encontrar no es igual de fácil o de difícil. Y yo creo que eso también es muy importante. Llegas a una presentación y ves que el cliente está todo el rato mirando el teléfono y aunque tú seas un narrador estupendo, te encuentras con esa barrera, ¿no?, que no sé si os pasa que te entran a decirle, contesto yo al WhatsApp, por favor, pero escúchame, que he estado entrenando varios días, ¿no? Y eso creo que también es complejo. Si me permites, ¿eh? Sí, por favor. Yo antes pensaba eso mismo. Lo que pasa es que como no sé lo que hay en la pantalla de esa persona, si ves que está viendo y se está descojonando, pues... Pero ¿y si esa persona tiene a su papá en el hospital y dice, pero sí o sí voy a ver a Patricia en su presentación? Algo posible hoy, claro. Entonces, por eso yo hace tiempo cuando veo a alguien con el móvil digo, ¿y si es la persona que me está haciendo el regalo de su vida? Que está su papá en el hospital o está su mamá y sin embargo ha venido, ¿no? Entonces, yo por eso ahí... Pero sí que es cierto que hay casos que son flagrantes. Pero sin embargo, la responsabilidad creo que es del que presenta. Porque si lo haces en condiciones, la gente dirá, vale, sí, el WhatsApp puede esperar, ¿no? Y luego las empresas, has dicho algo que a mí me parece fundamental y es que no todos los públicos son iguales. Además, las empresas que tenéis una proyección internacional, tenemos que empezar a hacernos a la idea de que lo que aquí toleramos, en otros sitios no se tolera. O sea, hay presentaciones chusqueras que yo conozco de misiones comerciales que se han abortado porque la presentación ingenierilmente era buena, pero narrativamente era un desastre. Y tu delegado comercial allá en Nueva York te dice que él no quema sus cromos por una presentación así, que vuelvas el año que viene. Porque además son comisionistas esta gente. Entonces, tenemos que hacernos a la idea de que la gente por ahí se está poniendo mucho las pilas y que no hay que hacer cosas estrambóticas, es simplemente entretener. Es que
Ander. Bueno, pues yo creo que aquí es donde las agencias debemos realmente de apoyar a las empresas. Esto, al final, una agencia es una consultoría en eventos, es una consultoría en comunicación, es una consultoría en hacer presentaciones, es una consultoría que consigas el objetivo que decía Patricia que se está buscando, y eso es lo que tienen que contar las empresas con esa consultoría. Contar con esa consultoría y contar de verdad. Trabajar con ella. Yo siempre digo, cuando presentamos hombre, esto es lo que hemos pensado nosotros sin vosotros, ahora, con un papel que nos disteis escrito y que nos resumisteis en media hora, ahora, si esto os ha gustado, lo que hay que hacer es condimentarlo con nuestra experiencia y nuestro consulting con vuestro negocio, que de vuestro negocio solo sabéis vosotros. Entonces hay que poner en común lo que tú quieres sacar con lo que yo sé de cómo sacarlo. Y ese trabajo que también muchas veces falta, que es cuando se pone la agencia y el cliente en uno, también es fundamental para que los equipos consigan contar sus historias, porque ellos saben mucho de su negocio y nosotros sabemos mucho de cómo contar las cosas. Y entonces ahora ahí hay que encontrar puntos para decir, lo tuyo lo debes de contar así. Y la tercera cosa, que yo la llevo viendo, siempre pensé que se podía montar una empresa de gente como tú, que es... Como si fuera pandilla basura. No, en el sentido bonito de la palabra, que es, oye, en las empresas parece que tiene que hablar a veces el CEO, y a lo mejor el CEO es un paquete hablando. Y hay gente en la empresa que es buenísima, que sin una pantalla es capaz de transmitir más que todos los CEOs con una pantalla. Entonces, oye, pues si eres una estructura, persigues un objetivo, quítate algo de jerarquías de encima, quítate un poco de ego, que lo ponías tú en alguna presentación, y ¿quién es el que mejor presenta de toda mi empresa? Vamos a ver si es capaz de hacer mi presentación de una forma brillante, con menos slides, de una forma simple, porque sencillamente transmite. Cuando vas a una charla TED, no hace falta nada, porque llega ahí una persona que transmite, no hace falta nada. Lo ha simplificado, lo ha hecho en 15 minutos, no hace falta nada. Llega y transmite. En todas las organizaciones hay genios que transmiten. Pero, sin embargo, muchas veces ese genio se queda haciendo el PowerPoint para que el CEO hable, que hay CEOs que hablan fenomenal, pero otros que no. Yo conozco empresas que lo envían a la India, no voy a decir el nombre, pero un cliente en Inglaterra que dice, no te preocupes, esto mañana por la mañana está hecho. Yo, ¿cómo? ¿Quién lo va a hacer por la noche? Decía así, los hindúes cogen, lo mandan y mientras tú estás durmiendo en la India te lo están haciendo el pobre. Y además con bastante gusto, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero claro, no se trata de eso, es cuánto hay de ti en esa historia, ¿no? Y lo que has dicho, Ander, has hablado de consulting. Yo como consultor tengo claro que nuestra labor es mejorar la condición del cliente. Punto. Esa es la función de consultor. Si alguien me dice una definición mejor, yo vamos, le adoro aquí mismo. ¿Qué oportunidad tenemos? Tenéis las agencias de eventos para añadir más valor. Es decir, que no os vean simplemente como quien se encarga de que haya luces, que haya tal. Estoy simplificando deliberadamente, sino que haya un valor añadido. Es decir, para ayudarles a que realmente ese CEO, si es un chusco, oye, que venga esta otra persona y lo cuenta bien. ¿Tú te has encontrado con algún caso, Patricia, en esto? Sí, yo creo que de alguna manera u otra todos nos hemos encontrado con esa situación, y yo creo que hay un punto fundamental que es generar confianza en los clientes y que vean dónde le aportas valor añadido. Evidentemente, como todas las relaciones, al principio te ponen más barreras y poco a poco puedes ir ayudando y aportando en más áreas, ¿no? Cosas tan sencillas, decías el ensayo de los eventos. La gente, no, es que tienen agendas complicadas, vienen media hora, se ponen el micro y ya está. Bueno, vale, tienen agendas complicadas. Hagamos los ensayos un mes antes. ¿Cómo que un mes antes? Hagámoslo antes. Sentémonos en una sala de reuniones y veamos qué tienes que decir. ¿Cómo quieres decirlo? ¿Antes de quién hablas? ¿Por qué? ¿Por qué no reflexionamos ante eso primero? Antes de estar agobiados el día de antes, media hora, me pongo el micro y suelto y vamos a buscar erratas en el PowerPoint. No. Eso debería ser No, o sea, no es esa la actitud.
Nosotros con algunos clientes hemos llegado a conseguirlo, no un mes antes, pero sí unas semanas antes, sentados todos en una mesa italiana, que es como se hace en las series de televisión, en las series de televisión americanas, en los dramedias, como puede ser un Juego de Tronos o demás, se hace lo que se llama mesa italiana y se junta a todos los actores con el guión en la mano y se lee el guión entero. ¿Qué consigues con esto? Consigues que todo el mundo entienda cómo va la historia, qué va antes de que yo diga esta escena, qué va después, cómo se siente este personaje y qué relación tengo yo con él, por qué tengo que hablarle en este tono y no en otro tono. En España es algo que hasta hace relativamente poco no se hacía mucho, porque los guiones se escribían muy rápido y ensayabas y grababas. Eso gana, hace que sea mucho mejor lo que se transmite. Pues lo mismo con un evento. Hagamos este ejercicio de mesa italiana con ellos, practiquemos qué queremos decir y cómo lo queremos decir. Y cuando lo haces con un cliente, ven la diferencia. Ven la diferencia y quieren seguir haciéndolo. Es difícil conseguir que lo hagan, pero una vez que lo hacen, se enganchan. Bueno, si te escuchan, yo creo que lo van a hacer ya. No sé cómo lo ves tú, Patricia, pero... A mí me parece una súper idea. Creo que es difícil realmente, pero es difícil convencerlos. En este caso, quizás desde el minuto 1 tienes que decir, este proyecto funciona, pero necesitas de esto, ¿no? Es como, al fin y al cabo, un condicional, ¿no? Que no les gusta mucho de base, ¿no? Pero, oye, para que esto funcione, sobre todo yo creo porque, además, ahora se le suma la complejidad, ¿no? Y yo creo que también tenemos que pensar, ¿no?, en ese formato de que, además, estás ya hablando a un público digital, que ni siquiera estás en un público que estamos cara a cara, que me miras a los ojos, aunque sigas haciéndolo, pero vamos a sumarle toda la dificultad, o por lo menos en este último año que hemos estado viviendo. Además tienes que explicarle y que tiene que ensayar de cómo va a presentar, de cómo va, porque lo que tiene el primer plano, ¿no?, la cámara, no solamente la cercanía, ¿no?, sino que también nos va a intervenir que todos aquellos gestos que hagas muy cerca con la cara, desde la versión digital la gente lo va a interpretar, ¿no?, como si miras hacia abajo, si vas mirando a los laterales, son pequeños, ¿no?, microgestos que también indican o comunican, ¿no? Y entonces ahora con la era digital yo creo que todo esto se nos suma, ¿no?, y necesitamos más mesas italianas todavía, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo y añadiría que ahora con toda esta situación, si algo hemos sacado en positivo, por sacar algo positivo, es que le están empezando a dar la importancia que tiene al contenido, porque se dan cuenta que su evento digital, el contenido es la estrella y por fin se están dando cuenta, ¿no? Sigue quedando tarea por hacer, ¿eh? Sigue todavía mucho que hacer, pero se han dado cuenta que el contenido es el rey. Además de que hay un gran enemigo, y es que nadie, incluso por mucho interés que tengas en una presentación online, nadie ve solo la presentación. O sea, como tengas la pantalla un poco grande, malo será que a la izquierda no te pongas el navegador o no te pongas el Outlook. Y además es muy fácil de ver esto. Si ves que de repente alguien tiene muchos fogonazos de luz en el Zoom, si ves que alguien tiene muchos fogonazos de luz, es que no te está haciendo mucho caso. Es que está pasando al navegador, al Outlook, al buscaminas, ¿vale? O sea, eso es truco que os doy, ¿eh? Es verdad que las agencias colaboramos en eso en toda la línea. Empezamos con la idea creativa, con la forma de comunicar el evento, con el storytelling, pero hoy llegamos al día de la presentación o al día del ensayo, a donde le dedicas tiempo a la lectura, eso que me parece maravilloso, que es tratar el evento como A y que me parece maravilloso. Y ahí tenemos una labor que es muy difícil, que es esto que haces tú también, que es hacer un poco de coaching sobre nuestros ponentes el día de la presentación, no, el día de los ensayos, y decirles. Digo que es difícil porque es muy difícil a veces llegar al CEO, que aparece allí en un segundo y tú llegas y le dices al director de marketing, le estoy viendo ensayar al CEO, si es que ensaya, y podría darle algunos tips. ¿Te parece que me dirija a él? Es una barrera porque no hay esa cultura. Es decir, no es fácil. Zapatera tus zapatos, te pueden decir, claro. No es fácil, pero hay muy pequeñas cosas que a CEOs les cambian. Voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo haces tú? Yo no he hecho eso, ¿eh? No, pero ¿y no ha cambiado mi presentación porque en un solo segundo me haya levantado? ¿No ha cambiado eso? ¿No ha cambiado la atención del que esté allí o del que esté aquí? Porque en un solo, si toda mi presentación es así, pero en un solo segundo he levantado los brazos, en ese momento, de repente la gente ha hecho, ¡ah! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el CEO ha levantado los brazos? ¿O por qué dedican el contenido, lo que dicen, muchas veces es un 12%. El tono, 44%. El gesto,
el otro 44%. Pongo un ejemplo sencillo. Joder. ¡Joder! ¡Joder! He dicho en los 3 casos lo mismo. Pero la transmisión no es igual. No es igual. Bueno, pues a veces llegar al CEO y darle 3 tips para que su presentación tenga 3 puntos álgidos es muy difícil. Bravo. Yo es que después de esto, pues, tú eres un boina verde. O sea, está claro. ¿Tenemos alguna pregunta de la gente que está conectada? Porque si, por irlas mirando, queréis preguntar algo. Yo puedo preguntarles aquí hasta que nos dé la cena, pero yo creo que es más interesante que lo preguntéis vosotros. ¿Alguna preguntilla? ¿Sois profesionales de eventos? ¿Cómo os de vergüenza? Le han dado relevo antes, pero el siguiente vas tú, sí. No, simplemente la verdad es que es una gozada haberte escuchado y tener a las 3 personas que tenemos aquí refrescándonos muchas cosas que deberíamos hacer, ¿no? Y lo único que quiero saber es o preguntarles cómo están haciendo ellos para esto que hemos hablado del mundo digital, que encima ahora las presentaciones tienes que vencer un cristal que es mucho más difícil. ¿Cómo hacemos para transmitir emociones a través de cristal? Si no nos hacían caso cuando estábamos en directo, si ahora el tiempo se ha reducido porque encima es un evento híbrido y parece que tiene menos importancia lo que hay detrás en la pantalla o cómo lo expreso, ¿cómo hacemos para vencer esto que se nos ha convertido en nuestro mundo en que tenemos que transmitir a través del cristal? ¿Quién quiere responder? Bueno, es decir, la importancia del trabajo previo yo creo que es vital y eso lo hemos comentado, ¿no? Es decir, cómo trabajar previo esos mensajes, ¿no? Pero nosotros, aquí te hablo más de la experiencia personal, es decir, no hemos hablado en este momento en qué va a hacer la gente durante la presentación, ¿vale? Y ahora yo creo que más que nunca es, vale, ellos te están viendo a través de, la audiencia te está viendo a través de una presentación, pero ¿qué va a hacer la audiencia? ¿Se va a ir a poner una lavadora? ¿Se va a poner a contestar el WhatsApp? ¿Va a abrir el correo? Es decir, no les dejes. Entonces, para causar ese momento, yo creo que la herramienta es vamos a darle algo que hacer durante la presentación. Ya sea un camino, ya sea un mapa, ya sea algo, ¿no? Es decir, ahí cada uno tiene que adaptarse a su audiencia, a su lenguaje, al público que tiene, pero realmente es algo que antes no trabajábamos tanto, sino, oye, van a llegar y se van a sentar y nos van a escuchar porque han venido para eso. Y ahora, como tenemos tantos estímulos que van a competir contra nuestra comunicación, yo creo que es pensar realmente o darle un momento y transmitir mensajes de esa forma también, ¿no? Y conseguir ahí otro enganche, ¿no? En lo que esa palabra tan extranjera, engagement, ¿no? Bueno, que te hagan caso, ¿no? Básicamente, ¿no? Vale, pues fenomenal, démosles cosas que hacer que estén vinculadas con el contenido en este caso. Yo creo que eso es una herramienta. De hecho, hay incluso juegos online. Incluso si lo dices, que sepáis que al final vamos a hacer un juego online y al que gane pues se va a dar un puto lápiz. Pero se va a dar un lápiz, ¿no? Y de alguna manera dices, voy a prestar atención porque igual me llevo el lápiz. Entonces, ¿habéis hecho algún ejercicio de este? Por ejemplo, la mesa italiana es buenísimo. ¿Cómo llevar el concepto de mesa italiana al mundo online, por ejemplo, ¿no? Claro, yo creo que es fundamental implicar a la audiencia. Tal vez antes con una sala llena les tenías ahí encerrados y eran público cautivo. Y ahora tienes que implicarles qué hay en tu presentación para ellos y qué vas a hacer que generen o que hagan. O sea, un ejemplo que hicimos en una convención, dijimos, a lo largo de la convención vamos a llamar a uno de vosotros. No sabían a quién, no sabían cuándo, no sabían nada. Y vais a contestar a la pregunta que tenéis que contestar. Claro, todos están diciendo, yo de aquí no me puedo ir. Pero tranquilos, que a lo largo del evento os vamos a dar la respuesta. Así que con que estéis atentos, nos vale. Maja, ¿eh? ¿Siempre es así? Hay que buscar eso. Es verdad que cada marca, cada evento es un mundo, pero hay que buscar esos momentos de implicación, de que la gente diga, vale, de aquí no me muevo, vamos a verlo. Y tampoco hacerles perder el tiempo. Yo creo que ahí las marcas tienen que ser responsables. No podemos estar 2 horas de evento digital en el que no va a ninguna parte. No, tenemos que ser responsables también ahí. Diría que simplificar, que tú lo has hablado, pasa a ser una esencia, porque ver una película de 3 horas es una película
y dices, ¡puf! 3 horas de película. Y es una película, pues ver presentaciones, pues simplificar es esencial, o sea que hay que reducirlo al mínimo del mínimo del mínimo del mínimo para tener la atención del asistente. Y es verdad que la tecnología también ahora nos ayuda, porque, hombre, la realidad aumentada antes se veía la trampa y ahora no, porque sucede todo en la pantalla. Entonces, que puedas mover gráficos como Minority Report, Cuidado con eso, utilizar los cromas. Bueno, tienes ciertas cosas, gadgets tecnológicos que te permiten, que son novedosos todavía. Pues nosotros este año hicimos en Navidad muchas fiestas de Navidad con avatares. El año que viene no habrá ninguna, porque ya se conoce, pero este año pues es novedoso y entonces eso te permite todavía que hay ciertas cosas que dices, oye, ¿cómo será una fiesta con avatares? Pues asistes, te ponen un DJ real y vistes tu avatar y bailas con los modelitos que te han dejado y la gente interactúa. Y hubo un montón de fiestas con avatares que seguro que todos hemos hecho. De hecho, hay artistas que hacen conciertos y tú estás ahí con tu avatar, está ahí el DJ y tal, tú estás ahí por con eso, tu avatar. que hay ciertas cosas tecnológicas que también pienso que están ayudando en eso ahora. Gracias. ¿Me escuchas? Ahora sí. Bueno, lo primero, yo soy David Gómez de Staff Global Group. Agradecerte por el gesto de los nombres que me encantó durante la presentación. Molado, No sé si tuvo truco o no, pero me encantó. Y volviendo a lo de cómo pedir a nuestros clientes esa importancia del entrenamiento para la hora del discurso, me gustaría preguntar si es algo que estamos metiendo dentro de los presupuestos o lo estamos dejando como un valor agregado de nuestro servicio. Porque a veces siento que al dejarlo como un valor agregado lo estamos dejando en C y no pasándolo donde lo queremos. Lastimosamente, como en tantas otras cosas, como un valor agregado. Y es verdad que nos cuesta poner en valor muchas cosas, pero no solo eso. Si sales a hacer un montaje en Alemania, verás que las horas de los técnicos se cobran todas. Y aquí hacemos un pack. Las obras de los carpinteros, todas. Si se has tirado más, también, todas. Y aquí hacemos un pack. Nosotros agregamos muchas cosas. La creatividad la agregamos. Trabajamos 2 semanas en presentar un proyecto. Hay veces que no tenemos 1 hora para presentarlo. Lo agregamos. También es nuestra obligación saberlo vender. Sí. Por ejemplo, yo a mis clientes les garantizo, si no es la mejor presentación de ese congreso, no te facturo. Y el líquido de contraste será el que tú me digas. O sea, te dejo a tu criterio el decidir si la gente piensa que es o no la mejor presentación. O sea, hay que comprometerse también. Sí. Entonces, cuando lo que tú estás diciendo, yo tengo la suerte, yo trabajo mucho, no te voy a negar, pero hay mucha cultura todavía de que esto, bueno, ya es contarlo, porque nos preocupamos demasiado de simplemente contar nuestro rollo. Y cuando cambias el chip y te das cuenta de que lo importante sois vosotros, que no soy yo, que es que si dentro, de verdad, a la hora de comer igual os acordáis 2 personas de mí. Pero si algo de lo que he contado ha quedado y ha hecho que vuestras vidas sean mejor, pues misión cumplida. No importa quién eres y lo que haces, lo que importa es cómo va a cambiar la vida de la gente que tienes delante. Y por qué tu cliente dice, ostras, es que si compro esta solución, es que nos va a ir bastante mejor. ¿Cómo no hemos podido tenerlo antes? Y para eso tienes que hablar un poquito de ti y un mucho de cuál es el problema de ese cliente que vas a resolver. Y cuando a la gente le hablas de ellos, puedes estar 5 horas hablando. Perdón. Yo estoy con Ander en que las empresas no le dan muchas veces la importancia que tiene y al final es como, bueno, esto ya lo haremos, esto me lo haces aparte. Sí, está agregado, va en el pack, pero les importan otras cosas mucho más. O sea, al final, la logística o ese super escenario. ¿Para qué queremos un escenario de 20 metros si no sabemos qué vamos a contar ahí arriba? No sirve de nada. Pero lo importante, el foco donde, digamos, te evalúan por lo que ganas un concurso es por ese escenario de 20 metros, no lo que te vamos a contar ahí arriba. Entonces, yo creo que todavía hay mucho que hacer, que lo tenemos que hacer desde las agencias y hay que educar también a los clientes. Y queda mucho recorrido para que el contenido realmente se valore como es y la importancia que tiene. O sea, creo que los americanos lo hacen, pero lo hacen desde el colegio. O sea, desde el colegio un niño tiene que salir a la pizarra a contar su proyecto.
Aquí no, aquí los entregamos a la profesora en una lista y luego te viene una nota. Nadie sabe lo que ha hecho el de al lado. Bueno, nosotros somos americanos. Lo sabéis bien. Somos vosotros. americanos. Entonces, Pero lo tenéis realmente... Hombre, para ser americana el acento de Wisconsin no... No, es verdad que Neulink es una multinacional americana, pero también... No, pero ahí fíjate lo que digo es que a veces... y esto espero que no lo esté viendo mi presidente de Estados Unidos. No, sinceramente es que también a veces nos desvaloramos. Lo que es decir, esto es totalmente mi opinión, ¿no? No es ningún mandatoria, ¿no? Pero a veces pensamos que realmente vamos a llegar, yo lo he visto, ¿no? Son los compañeros de la oficina de Estados Unidos, son unos cracks presentando, nos van a dejar aquí a la altura del betún. Y fíjate que hay cosas que diría que nosotros hacemos mucho mejor. Es decir, cuando tú llegas y ves 250 slides de tu compañero de Estados Unidos, tú, claro, solamente te llevas con tu PowerPoint de 30, claro, dices tú, bueno, algo aquí va a pasar, ¿no? Y es que realmente ellos no tienen tanto el hecho de simplificar. Es decir, por lo menos, a lo mejor, obviamente, Apple es un caso de éxito, ¿no? Pero a nivel de agencia sí que sus reuniones son mucho más largas. Es decir, no conciben que nosotros, como decíamos, tenemos 45 minutos para presentar el proyecto. No, el cliente le va a escuchar 2 horas. Y es una cosa que yo digo, a mí ningún cliente me va a escuchar 2 horas Mientras una no le presentación. aburras. Mientras no le aburra. Entonces Tú como nosotros... empresa estadounidense lo sabréis muy bien. Hay 2 cosas que los estadounidenses es cultura desde hace 120 años. Hay 2 cosas que los estadounidenses no perdonan. Una, que les mientas. Bill Clinton cayó por mentir, ¿no? Politólogos dicen que es uno de los 5 mejores presidentes que ha habido en la historia. Estuvo a esto de resolver un conflicto entre Israel y Palestina. En términos diplomáticos se dice que el que resuelva Israel-Palestina resuelve el mundo, que es un tema territorial, un tema histórico, un tema religioso, etc. Estuvo a punto. Y la segunda, que no te toleran, es que les aburras. Punto. Y algo de lo que estáis contando yo lo aprendí, te estoy hablando hace 12 años. Yo cuando trabajaba en el sector de la higiene, estuve 3 días en Ogden, América Profunda, en Utah, y era una ensambladora de compresas de higiene femenina. Y estuve 2 días con 2 operarios, lo que se llama blue collars, ¿no? Monito azul, y yo con mis estúpidos prejuicios pensaba que, claro, como no son universitarios, pues no han tenido acceso a cómo contar las cosas y demás. Entonces, bueno, después de estar en el proyecto con ellos, mirando temas de adhesivados y demás, les dije, bueno, vamos a preparar la presentación. Y ellos, bueno, sí, vamos a prepararla y tal. Y el día, me acuerdo, el director se llama Jim Salzpauk, y el día que vamos a contarle el proyecto, resulta que tengo en la línea de producción a JF Kennedy y a Martin Luther King montando compresas. Digo, pero estos tíos, o sea, pero ríete del mejor orador que veas aquí en España, Lo aprenden, lo has dicho tú antes, ¿no? En el colegio, y tú lo ves, sí que es cierto que es todo a lo grande, allí todo es a lo grande, pero no te aburren. Y te lo saben contar y te emocionan, Tenemos una pregunta de los asistentes conectados por streaming. A ver, es Miriam Cejas de KTMG, una agencia asociada de AEBEA, y le pregunta directamente a Ander. Dice que si es importante crear un clima adecuado cuando haces una presentación de agencia y a lo mejor ese cliente no te conoce, y cómo preparas tú el terreno para poder desplegar allí todo lo que vas a querer desplegar, porque hay veces que no se esperan lo que vas a hacer al presentar, ¿no? Pues un beso para Miriam, a la que conozco bien, y sí. Claro, yo pienso que cuando vas a hacer una presentación de agencia o una presentación de un proyecto es A. Entonces, todo lo que pasa ese día tiene que estar enfocado como A. Cuando te levantas, tu pensamiento está en esa presentación. Cuando te vistes, estás pensando a quién vas a presentar y si vas a dar un aire creativo o serio o distendido, o si les conoces o si no. Cuando entras... David hoy ha hecho esta cosa chulísima de los nombres. Chulísimo. Me llamo Diego. Perdón, Diego. Que me ha aprendido 25 nombres. Como yo. Aprendete el mío, tío. Que me tenía que aprender uno y no. Bueno, los que me conocen saben que yo soy todo lo contrario con los nombres. Tranquilo, Joaquín, tranquilo. Entonces, cuando entras, tienes que buscar algún tipo de conexión, o por su oficina, o por su cara, o por su gesto, o por el día que hace, o por lo que te pasó por el camino, o algo que antes de haber empezado ya has generado algo de clima
en común con esas personas a las que tienes que presentar. Bueno, eso se le llama empatía y mezclado con simpatía, pero eso es un trabajo en el que también hay que poner algo de dedicación, de estoy haciendo esto. Creo que tenemos ahora, no creo no, sé firmemente que tenemos una presentación súper chula por parte de Paulina, de Fiesta Americana, pero antes de ello quiero daros las gracias a vosotros que hayáis venido y a vosotros que hayáis venido a compartir vuestro conocimiento. Patricia, Ander, ha sido fantástico estar con vosotros y hasta la próxima. Muchísimas gracias. No, igualmente. Hola. Primero quiero decir que es injusto que me haya tocado presentar después de Diego. Y me da mucho gusto estar aquí. Quería preguntarles primero si alguien ha estado en México y si alguien ha estado en un hotel de fiesta americana. No, entonces qué bueno que estoy aquí. Les voy a presentar esta marca, Grand Meetings México. Vamos a correr el video. Muy bien, pues bueno, les platico brevemente porque quizá ya quieren un cafecito y ya se van a querer comer el pulparindo que les dejé. Es un dulce hecho a base de tamarindo, enchilado, por supuesto, porque tenía que ser así en México. Bueno, estos son nuestros destinos. La marca Fiesta Americana tiene más de 50 años en la hostelería en México. Es una cadena con mucha experiencia y además tenemos más de 180 hoteles en México y recientemente, hace un mes, en febrero, empezamos nuestra expansión en el Caribe con el primer hotel de la cadena en Punta Cana. Estas son nuestras marcas. Empezamos con Fiesta Americana Grand, Life Aqua, Fiesta Americana y Explorian. Son 4 de las marcas que manejamos para la parte de grupos internacionales. Life Aqua es el hotel que se enfoca, la cadena de hoteles que se enfoca en estilo de vida, donde las experiencias, los aromas, las sensaciones son muy importantes, las fragancias, todo el hotel, el concepto de los hoteles está pensado en esto. Tenemos hoteles en la Riviera Maya, en Cancún, la apertura de Punta Cana es justamente de esta marca Aqua, son hoteles maravillosos. Tenemos los Grand Fiesta Americana, que son la cadena de lujo. En estos hoteles, pues realmente es un servicio y calidad de alta gama. Fiesta Americana son los hoteles 5 estrellas, son más informales, son hoteles cálidos, muy amigables, también con un excelente servicio. Y con estos ocupamos la mayor parte de México. En casi cada ciudad tenemos un hotel de Fiesta Americana.
Y por último, Explorian, esta es nuestra marca de aventura. Tenemos 2 hoteles de esta marca que son para vivir el lujo en la naturaleza. Tenemos 2, uno en Cozumel, que está muy cerca de Cancún, y otro en Cojunelich, que está en la selva en Quintana Roo, también es la misma provincia donde está Cancún. Son hoteles maravillosos para eventos más pequeños, pero experiencias inolvidables. Y actualmente tenemos este programa de Viaja con Confianza, elaborado para pues, todos los requisitos de viajar con COVID. Hoy en día no hay restricciones para entrar a México ni para entrar a República Dominicana. En todos nuestros hoteles tenemos disponibles tests de antígenos y en los de playa, en los resorts, son gratuitos. Pueden tomar hasta 1 o 2, dependiendo de lo que se necesite, pero en todos los hoteles está disponible. Y también tenemos un seguro de cobertura que pueden contratar para los grupos e incluye, por supuesto, COVID. También tenemos una gratuidad especial para los que se hospeden y que desafortunadamente salgan positivos. Tenemos una tarifa muy especial para que se queden el tiempo que necesiten en nuestros hoteles en esa extensión de su viaje. Para grupos, este año tenemos estas ofertas Revival 2021. Cualquier grupo, cualquier fecha, en cualquier año, si se contrata antes de junio de este año, lo pueden ocupar a posterior. Juntas ejecutivas, el programa Recognition, que también son las mejores tarifas para reconocer a los empleados top. En este programa pueden contratar habitaciones para viajes individuales de grupos. Entonces es una muy buena idea si quieren hacer un incentivo. El programa iCash, que es nuestro programa de acumulación de puntos para intercambiar por ahorros o grupos futuros. Y el Perfect Planner, que son eventos que podemos apoyarlos a diseñar a la medida. Y bueno, pues aquí pueden encontrar, les dejé también una postal con nuestros datos, donde pueden consultar el catálogo completo de nuestros hoteles. Y también, si nos pueden seguir en LinkedIn, también ahí estamos posteando toda la información al día. Pues nos encantará tenerlos en México próximamente y en República Dominicana. También tenemos una apertura muy especial en el verano, es en Tulum, en la Riviera Maya, que va a ser un hotel espectacular, se llama Tulcal, es nuestro nuevo proyecto y una apuesta muy interesante de nuestras marcas juntas. Va a haber un Aqua y va a haber un Fiesta Americana en esta posición que es maravillosa. Así que los invito a seguirnos para que estén enterados de nuestros hoteles. Muchas gracias y nos vemos pronto en México. Muchas gracias, Paulina, por tu presentación. Yo creo que todos nos hemos teletransportado, aunque sea durante unos minutos, ¿no?, a México y a República Dominicana. La verdad es que ha resultado muy interesante y felicidades por también la iniciativa. Bueno, pues hasta aquí nuestro AEBA Labs de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido a nivel virtual. Muchas gracias por dedicar el tiempo y estar conectados. Y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido presencialmente. Y ahora, si lo deseáis, tenemos un café para charlar y comentar todo lo que hemos aprendido hoy gracias a nuestro invitado, Diego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Chao. Saving myself from the truth. I won't be back anytime. I'll leave the place where once you were by my side. And though we try